Shalom, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom, chao. Shalom, shalom. Shalom a todos los compañeros, don Daniel. Gracias a Hashem estamos acá en el primer chat después de Pesa, bendito el Eterno. Ahí empieza a llegar unos libritos. Gracias a Hashem, acuérdense, hermano. Si quiere, Pablo, una vez. El Castillo del Agua. No, estamos muy contentos acá de estar reunidos de nuevo, gracias al Creador, gracias a Hashem que nos siga ayudando, por favor. Contentos con el agüita que está cayendo por acá en Colombia, el agua de la Torá. Le pedimos al Creador que nos ayude a difundir las enseñanzas de Rabbeinu, lo que cada uno hemos estudiado, comunicarlo con los demás compañeros, que es algo muy bonito. Y mejor ahora que queda grabado para que lo podamos volver a estudiar. Gracias a Hashem que tenemos ese mérito, ese don inmerecido, ese privilegio, ese milagro. Eso es algo tan asombroso de uno poder estar conectado con Rabbeinu Nachman, de bendita memoria, que vivió hace 200 años y que es de Ucrania, y estamos estudiando judaísmo, pero en un lugar aquí tan alejado, tan diferente, tan bonito también, pero donde no se ve eso. Y nosotros estar poco a poco haciendo que nuestra vida gire alrededor de sus enseñanzas de Rabbeinu y lo que nos ha transmitido Rabinatán de Breslov, Reb Nosson. Entonces dedicamos esta clase a la pronta y completa recuperación de Caterine, hija de Dora, de Jorman, hija de Cecilia, de Marcela, hija de Nancy, y a la elevación del alma de Carlos, hijo de Alba, y de Hugo, hijo de Eva. También para todos los que necesiten sanación, para el éxito en todos nuestros proyectos, personas de la asociación. Y entonces hace rato que no contamos chistes. Doña Viviana estaba haciendo ya el reclamo. Puso ahí en el buzón de sugerencias que por favor, más chistes. Saludos, doña Tere, bienvenida. Gracias a Dios logró conectarse. Ahí a medias, aquí estoy escondidita. Tranquila. Robándome el tiempo. Está espía. Está infiltrada. La breslevera, es que esos somos los bresleveros. Estamos hablando ahorita, no me voy a olvidar el chiste. Con Osman, tan bonito uno poder ser breslevero y al mismo tiempo tener una vida familiar, una cotidianidad, un trabajo, estar como infiltrado, digamos, en este mundo, y al mismo tiempo con la espiritualidad. O sea, las dos cosas, estar en este mundo, en las cosas, en la familia, las cosas que también son muy importantes, y fuera de eso, pues están en el mundo como tal, en toda y al mismo tiempo en la espiritualidad, en el camino de Hashem. Es una bendición, es un privilegio uno poder tener las enseñanzas de Rabbeinu acá en este mundo, en este espacio que nos tocó, en este país, o en esta sociedad, o en este sitio, en este Macón. Entonces, gracias a Hashem, que por eso es que lo que estamos hablando ahorita no es tan conveniente. O sea, hay que pensarlo bien. Cuando nosotros vayamos a hacer, por ejemplo, una reunión para hacer una celebración de una fiesta, como la de Pesa, hay que pensarlo bien, porque nosotros todos, yo creo que todos, o el 99%,
de los que estamos estudiando y que somos novajidas, la familia, no toda la familia o la mayoría de la familia no comparte este conocimiento, el camino, no está en ese camino, porque así Hashem lo dispuso y es para bien y es algo muy bonito. Pero entonces no podemos interferir con la familia porque, ay, no, o sea, no podemos hacer cosas para entorpecer o bloquear Dios guarde pues esa relación familiar, toda la parte también laboral, del trabajo, por estar en la espiritualidad, porque eso entonces ya después va a bloquear la misma espiritualidad, porque por ejemplo, los de la familia ya no van a ver con buenos ojos que uno esté estudiando estas cosas, porque ay, se van. No. Entonces, hay que mirar, Dios mediante sí podemos reunirnos y todo, por ejemplo, ahí estamos pensando en Shavuot, reunirnos en Shavuot, pero lo que estamos hablando es uno ser consciente de lo que uno es, ¿cierto? Y que también es un privilegio. Uno podría decir que es más difícil que para un judío, pero uno podría decir también que es más fácil que para un judío. Los judíos es más fácil, digamos, en el sentido de que ellos, la familia, ya son miles de años con esa tradición. En cambio, nosotros somos acá, digamos, nuevos, es algo nuevo, es algo muy original, muy, digamos que es muy raro, que comparado con los millones de habitantes que hay en nuestra ciudad, pues que nosotros estemos ahora un viernes hablando de espiritualidad y hablando de Hashem y de Rabbi Nachman y de la Hasidut y la Torah. Eso es algo muy raro, ¿cierto? Entonces es un privilegio y es un milagro de Hashem, una cosa que uno tiene que agradecer mucho por uno tener esa Torah, lo que estábamos estudiando el martes, que dice Rabarius, que uno siempre debe agradecer a Hashem por su Torah, por su emuná, por su sadik, por su rabino, por Rabarus, Remnoson, Rabinatán. Y entonces eso es lo principal pues, de uno ser agradecido pues es algo que uno no puede agradecer realmente, por más que se esfuerce, no puede agradecer uno la conexión espiritual. Entonces sí toca ser inteligentes para poder también alternar con nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, que no se altere la paz en el hogar, Dios guarde, que siempre haya paz en el hogar, que podamos también participar y ser conscientes de que nosotros somos de las naciones, de nuestra nación, es nuestro país, la gente, nuestra comunidad, ¿quién es? Pues nosotros acá en Medellín, en Cali, en República Dominicana, la comunidad es la gente que está ahí, ahí en la calle, al lado, los vecinos, la gente conocida, y entonces es una cosa muy grande que uno tenga esa Torah y toda esa Torah de Rabenu y que al mismo tiempo pueda estar en contacto con la gente de forma sencilla, Dios mediante con humildad, con alegría, contando chistes, alegrando a la gente, la familia y cada uno pues en la realidad que le tocó vivir, pero tener esa espiritualidad y al mismo tiempo no poder compartir con la gente que se encuentra en el camino, con sus compañeros, con la familia, pero
pero de una forma pues que ay no, nosotros somos los místicos, los espirituales, sí, cómo no, el maestro, no, o sea, eso es lo que uno tiene que ir entendiendo de ser nómada, porque es algo nuevo. Nosotros, si Hashem hubiera querido que fuéramos judíos, hubiéramos sido judíos. Y los judíos sí tienen una comunidad, entonces van a rezar, una casa. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos noágidas y somos justos de Hashem, o piadosos, hasidim, de las naciones. Pero de las naciones, o sea, la comunidad, la gente normal. Y así también hay más oportunidad y en ese sentido es más fácil que para un judío la espiritualidad, porque estamos en la calle con la gente, no tenemos que vestirnos nos podemos relacionar, estamos con un lenguaje cada uno de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestro lugar, a nuestra ciudad. Tener un lenguaje que es asequible para los demás, que la gente lo entiende. Entonces, en ese sentido, es más fácil Dios mediante, poder difundir las enseñanzas de Rabén, o que la gente se acerque. Y en cierto sentido, también es más fácil para uno, de no ágida, celebrar las festividades, seguir el camino de Hashem. En ese sentido, para los judíos es más difícil, porque son muchas misbot, y que los 3 rezos y la alajá y tan más duras, y toda la familia tiene que estar ahí, toda la familia, la esposa, los hijos, todos, pues si tienen el mérito, es difícil. Entonces sí es algo muy admirable. Para nosotros en ese sentido es más fácil, porque nosotros estamos acá, somos del mundo, somos de nuestro país, somos gente normal por ahí. Que la gente ni siquiera se va a enterar que nosotros estamos en algo espiritual, si no sea el caso de una conversación, si Hashem no determina que uno tenga con una persona una conversación espiritual, o que le pueda dar un librito, no. Es Hashem. Pues así Hashem quiso, y puede que la persona no se dé por enterada que uno está en un camino espiritual. Entonces, en ese sentido, pone más fácil. Tampoco va a haber esa persecución, y tampoco va a haber una barrera para que la gente en general, Dios mediante, poco a poco se vaya conectando con el camino de Hashem. Entonces eso también es algo que tiene mucho Rabbi Natán de Breslev, en cierto sentido. O sea, por un lado, estamos hablando como de lo que significa que Rabbi Natán de Breslev sea el Yehoshua de Rabbi Nachman, o sea, como el Yehoshua de Moshe, Rabbi Natán es el Yehoshua, el alumno principal. Entonces, en ese sentido, es Yehoshua está relacionado con los higos, con el árbol de higo, porque el árbol de higo es un árbol que tiene que ser visitado todos los días para verificar cuáles frutos están maduros y poderlos cosechar, porque si se pasa un día, se llenan de gusanos, y llena de gusanos todos los higos. Entonces, esa es la capacidad que tiene Rabbi Natán de Breslev, que es lo que nosotros, Dios mediante, vamos ahí en ese camino de la rigurosidad, en cierto sentido, pues como la constancia, la conciencia de uno no dejar pasar las cosas pequeñas, estar pendiente, o sea, como el agricultor de los higos, tiene que estar todos los días, con una constancia pendiente, ya de que ya, pues ya es lo que nosotros hacemos, pues ya cada uno tiene
orden de estudio, de rezos, entonces estudia tal cosa, hace su hipodedut, pero eso es como ir a cosechar los higos. Bueno, entonces hoy hago mi hipodedut, hoy hago mi ketore, hoy hice lo mínimo, pero hice algo, hoy hice mucho, pero todos los días, tan. Ese es el aspecto de Rabbi Natán, que nosotros nos vamos conectando y como que entre nosotros se va desarrollando. Y eso tiene que ver con nuestra vida, pues como no ágidas, pero pues, como deberos, que vamos adquiriendo esas costumbres, ¿cierto? De esa agricultura y cultivando nuestra espiritualidad, con nuestra plegaria sobre todo, con nuestro estudio también, con las dos cosas. Y ya la otra parte de Rabbi Natán es que él nació en el día del árbol, en el calendario hebreo, pues Rosh Hashanah de los árboles. Y entonces, no, perdón, eso es, bueno, eso sí tiene que ver con él, pero es con lo que acaba de decir. Él nació en Rosh Hashanah de los árboles, está conectado con Yehoshua, que está conectado con el higo, y pues por ser Rosh Hashanah de los árboles, que fue cuando él nació, todo lo que acabamos de decir. Y el otro concepto es porque fue concebido en Pesach Sheni, o sea, si se coge Rosh Hashanah de los árboles y se cuenta 9 meses hacia atrás, la concepción exactamente da en Pesach Sheni. Entonces en Pesach Sheni fue cuando había hasta la Jabrutada de Kadishá, la Hermandad Santa, o sea, los que se encargan dentro de la comunidad, el clan Israel, del pueblo de Israel, de los difuntos, los sepultureros, como los sepultureros. Ellos tienen que coger el cuerpo, limpiarlo, lo envuelven en la mortaja y van y lo entierran. Entonces se encargan del difunto, porque esa es una misma muy grande, dicen los sabios que esa es la obra de caridad más grande que uno puede hacer por pues, ayudar o acompañar a un difunto, porque el difunto no le puede agradecer. En cambio, si usted le da algo a alguien, ayuda a alguien, pues la persona le da, muchas gracias, hombre. En cambio, el difunto no le puede dar las gracias. Ellos estaban haciendo eso y se perdieron pesas, porque según la alhaja, según lo que dijo Hashem, la ley, no se puede entrar con la tumba, o sea, cuando la persona se ocupa del cadáver, se contamina, tiene una impureza de esa energía de la muerte. Y esa energía de la muerte es incompatible pues con ir al tabernáculo, con todo lo que tenía que ver con la celebración de Pesaj, ahí están los sacerdotes, la ofrenda de Pesaj, todo lo contrario, entonces no aplica, no podían entrar a Pesaj, no pudieron celebrar Pesaj. Entonces ya cuando se terminó Pesaj, esa gente, los de la Hebra Kadisha, los de la Hermandad Santa, fueron y le dijeron a Moisés, Moshe, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo así? ¿Por qué nos van a excluir? Vamos a ser excluidos. Y entonces Moshe le dijo, no, pero es que la cosa es que, pues, pensó, la cosa es que Hashem me dijo que Pesaj era el 15 de Nisan. Entonces, no, ¿cómo los vamos a excluir? No, Hashem no va a querer que yo lo excluya. Entonces les dijo, un momentico, le voy a preguntar a Hashem a ver qué hacemos. Y fue, le preguntó a Hashem y Hashem le dijo que hiciera el segundo Pesach Sheni, la segunda oportunidad. Entonces ahí es la otra parte que tiene Rabbi Natán y que nosotros también nos tenemos que conectar con eso, la segunda oportunidad de lo que estamos hablando ahorita, de no estar con la gente de la calle, contando chistes y
y saber que todos tenemos una segunda oportunidad y así esa persona también tiene una segunda oportunidad de conectarse con Hashem, pero siempre y cuando nosotros tengamos siempre esa conciencia de que todo el mundo tiene un valor, empezando por nosotros mismos, tiene sus puntos buenos, los demás también tienen sus puntos buenos y no tenemos que generar esa barrera que se ha generado por tantos siglos con la religión, la Inquisición, diciendo que, no, o sea, si usted no es espiritual, es malo. Yo soy mejor que usted porque yo soy espiritual y usted no. Lero. No, entonces a la segunda oportunidad, y eso es por eso es que nosotros estamos acá reunidos, compañeros. Estamos aquí reunidos, compañeros de la luz, soldados de la luz, por eso, porque eso, ay, uno agradece tanto uno estar tan alejado. Y en estos lugares tan alejados, con tanta idolatría, tanta maldad, tanto egoísmo, porque para qué que estos países de Latinoamérica son países donde hay mucho egoísmo, donde los gobernantes y los ricos solamente piensan en sí mismos y le importan a los demás, la gente. Eso lo ven mucho, por ejemplo, los extranjeros vienen de Suiza, de Portugal acá a Colombia, se extraña mucho, pero es que acá el sistema social es para que los más ricos sean más ricos y los más pobres sean más pobres. Entonces eso es un privilegio uno poder tener esa conexión con la Torah, que es todo lo contrario. Pero lo que pasa es que también hay que entender que estas naciones son naciones que digamos que tienen 200 años de fundada. Por ejemplo, acá en Colombia, con la revolución de Simón Bolívar, Eso es nada. eso es nada. Nada. Porque ¿cuánto tiene Suiza? ¿Cuántas España. cabezas mocharon España, Portugal? ¿Cuántas cabezas mocharon? Ahora Israel. Miles de años donde la sociedad va madurando. Entonces, eso es lo que también uno quiere entender. Son condiciones diferentes, pero sí es muy llamativo que nosotros estemos acá con Bresle porque son las segundas oportunidades, que estemos acá pues, en Latinoamérica, con el camino de Bresle, que son esas segundas oportunidades, de uno ver los puntos buenos de los demás, porque si no, ¿cómo se va pues, a transmitir ese mensaje? Que eso es algo que uno debe tratar de hacer, que es lo que estamos hablando ahorita. Uno estudia y uno también debe tratar de expresar de una forma entendible, lo mejor que pueda, lo que estudia. Uno no puede pensar, no, yo estudio y cuando ya lo tenga, mejor dicho así, súper estudiado, claritico, con todos los puntos y aquí, entonces sí lo comparto. No, eso es un error de la mala inclinación. Uno todo lo que estudia tiene que tratar de expresarlo, todo lo que estudia. Para eso estamos acá nosotros muchachos, está el chat de WhatsApp, pueden escribir, porque por un lado, que estamos hablando ahorita, cuando uno se expresa, es como si uno estuviera hablando a uno mismo, es lo que estaba diciendo Don Lindman, que por ejemplo yo lo que estoy haciendo es aprendiendo, yo estoy haciendo, aprendo a través también de hablar con ustedes, estoy aprendiendo y estoy profundizando más lo que he estudiado, pero a través de hablar con ustedes o escribir. Entonces es lo que toca que hagamos todos. No creer que, no, es que si ya hablo ese concepto, me queda mal dicho, no lo he estudiado. No, esas son las segundas oportunidades. Ese es el trabajo de Breslev. Es una esencia de Rabbi Natán, que es el que cogió toda esa luz de Rabbi Nachman y permitió que se transmitiera. Esa es la misión que tenemos, ese es el objetivo, poco a poco,
cada uno a su ritmo, hay unos que estudian más, otros que rezan más, pero no importa, pero si no dejar de expresar eso. Le voy a dar la palabra a doña Viviana y le voy a pedir el favor a Osman para que nos lea. Nos lea acá. Entonces, para que hable doña Viviana, yo iré a Mississippi. Ay, se nos olvidó los chistes. No, primero el chiste. Primero el chiste. Vea, que cómo se dice promoción en africano. ¿Cómo se dice promoción en africano? Nada. Ganga. Ganga. ¿Y cómo se dice muerte en africano? Tumba. Tumba. ¿Y cómo se dice colombina en africano? No, que yo creo que doña Contoña, yo no sé si donde doña Teresa venden eso. ¿Cómo se dice colombina en africano? Bom, bom, bum. Ay, yo. Pues entonces adelante doña Vivi y ya mejor hermano. Hasta la Rusia de Reynoso. Y entonces me voy a contar el chiste primero, antes de decir lo que iba a decir. Hágale. ¿Cuál es el lugar de Estados Unidos más bondadoso? Más que, perdón. Más bondadoso. ¿Cuál? Bueno, es Dallas. ¿Por qué? Porque Dallas, Texas. No se ríen. Bueno, un hueso. Bueno, lo que me estaba acordando es que el Arizal dice que es sorprendente uno que está en el mundo más bajo y que uno siempre quiera estar conectado y apegado al Creador, sirviéndolo con emuná. Cuando don Dani estaba hablando, yo me acordaba de eso, que tan bonito que uno está pues en el mundo más bajo, ¿cierto? Que lo denominan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El vientre de la serpiente. O sea, que está arrastrado, ¿cierto? El vientre de la serpiente, como está siempre en el suelo. Y que aún a pesar de eso, siempre está pegado al Creador. O sea, a pesar de esa condición, vea, que uno siempre tiene esa intención de hacerlo con lo que pueda, bueno, con cabana, bueno, con intención de estar siempre apegado a él. Entonces me acordé de eso a medida que lo hablaba, me acordé de ese pedacito, que no es tanto la cantidad, sino la calidad. O sea, de cada uno lo que haga sea poquito, ¿cierto? Pero que esté siempre apegado a él con emuná y con alegría. Hay otro chistecito de los huesos del Rav Jonathan, dice que salió el esposo y le dijo salió a comprar el arroz. Entonces le dice la muchacha a la mamá, ay mami, mi esposo no ha vuelto, lo mandé a la tienda a comprar arroz y no ha vuelto, ¿qué hago? Ella le dijo, no ha vuelto, haga espaguetis. Ay, ¿por qué ponen cara triste? Eso es un chiste. No, qué descache. Eso no lo conté yo. Oiga, entonces, Bueno, eso le dice yo no le escuché Jonathan. bien el otro. Yo no le escuché bien cuál es el estado más bondadoso de Estados Unidos. ¿Cuál es Dallas, el porque estado Dallas, más Texas. bondadoso de Estados Unidos? ¿Cuál es el? Dallas. Dallas. ¿Por qué? Porque Dallas, Texas. ¿Y cuál es el estado más cruel? ¿Cuál es el estado más cruel? Ohio.
Porque está en Ohio. Señora Ángela, adelante. Hola Osma, Apagar el micrófono, mano, para que se escuche bien. ¿cómo estás? Shalom. Sí, Osma, mira, respecto a lo que estaba diciendo Vivi, es verdad. Uno muchas veces así esté en lo más bajo o hayamos caído en lo más bajo, si tenemos emuná y sabemos que es por algo bueno, uno logra volver otra vez a nivelarse. Yo creo que para uno entender de si realmente está uno con el creador, yo creo que es cuando uno supera todas esas pruebas y sabe que todo proviene de él y que esas pruebas que nos mandan es lo que nos hace fortalecer cada día. Lo importante, digo yo, porque a mí ya me ha pasado y creo que lo he vivido, y es que todas las veces que me he caído, he tenido la fuerza para levantarme. Eh, Hay algo muy bonito que vi por ahí en una de Bresle, en unas cosas que mandan muy bonito, un mensaje que es: si te caes, levántate, sacúdete, cura las heridas y sigue adelante, porque a veces lo importante es que uno se pare. Cuando uno se cae y se queda ahí que lamentándose, ahí nos estamos demostrando solamente al creador, sino a nosotros mismos, que estamos perdiendo todo lo que hemos aprendido y que realmente no estamos apegados al saber. Ese era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, señora. Entonces, eso es lo que estamos aquí con la ayuda de Dios, aprendiendo aquí todas estas herramientas para aprender a subir y aprender a bajar. Así fue como, eso es lo interesante de este libro que estamos leyendo. Fue como Rabbi Nachman de bendita memoria cogió a Reb Nosson y le enseñó todas estas herramientas para ser un baqui, un experto. Un experto en subir y un experto en bajar. Bueno, entonces le damos pues un poquito. Entonces dice, la Rusia de Reb Nosson. Durante siglos el imperio moscovita había excluido rigurosamente a los judíos de sus territorios, considerándolos enemigos de la fe y haciéndolos sospechosos de intentar desviar a sus piadosos habitantes. La presencia de 1 millón de judíos en las regiones recientemente anexadas de Ucrania, Rusia Blanca y Lituania presentó una flagrante contradicción a la política tradicional rusa. Inicialmente las autoridades mostraron un rostro liberal ante sus nuevos súbditos judíos, asegurándoles que su libertad religiosa y sus privilegios civiles se mantendrían inviolados. Al mismo tiempo, los políticos de San Petersburgo comenzaron a buscar una solución a lo que ellos veían como el problema judío ruso. Durante el reinado del zar Pablo I, en 1796 a 1801, los gobernadores de Lituania, de Rusia Blanca y de Ucrania recibieron la instrucción de consultar con las figuras líderes de sus religiones, los aristocráticos terratenientes, con respecto al futuro papel de los judíos. El material generado fue enviado al Senado ruso, donde llegó a las manos del senador tradicionalista Gabriel Diersabin. Luego de consultar con numerosos intelectuales y comerciantes judíos iluminados, Diersabin redactó el voluminoso Opinión concerniente a la situación de los judíos en Rusia. O sea, ellos mismos, nada raro que
como ya todos sabemos, ha sucedido en varias ocasiones a través de la historia, se reunieron a querer aniquilar la tradición judía, porque, porque como contabas el martes Daniel, se veían amenazados por, por el judaísmo, sus tradiciones y sus creencias. Esto quedó instituido como la expresión plena de la ideología subyacente en todos los subsecuentes tratamientos de los judíos en los territorios rusos. Yersabin proponía un vasto esquema dedicado a eliminar la autonomía y la cultura judía, inculcando en los judíos ideas y valores seculares e integrándolos al sistema estratificado del Imperio ruso. Los métodos de ingeniería social propuestos fueron rechazados por el ala más liberal dentro de los círculos gobernantes en San Petersburgo, a favor de admitir a los judíos dentro de la sociedad rusa sin imponerles reformas desde arriba. El debate entre esas dos tendencias estaba en su apogeo cuando el zar Pablo fue asesinado en marzo de 1801. Bajo el nuevo zar Alejandro I, 1801-1825, pronto quedó en claro la dirección que tomaría la política rusa durante la próxima centuria. En 1802 se le ordenó a un comité para el mejoramiento de los judíos que redactase nuevas regulaciones gobernando la vida judía. Sobre la base de ese reporte se promulgó en 1804 el nefasto Estatuto concerniente a los judíos. El objetivo del estatuto, que se apoyaba en el concepto intervencionista, debía efectuar una total transformación de la vida política, social, económica y cultural judía. Los judíos debían ser expulsados de las áreas rurales donde habían vivido durante siglos y forzados a abandonar muchas de sus ocupaciones tradicionales. El papel de los rabinos estaría limitado de ahora en adelante a los asuntos espirituales. El hebreo y el yiddish debían ser erradicados de los documentos de negocios y públicos. Los judíos que participaran en la vida cívica debían abandonar su vestimenta tradicional. Si bien la adquisición de la cultura secular no era compulsiva, se ofrecía sobre una base voluntaria con la admisión de los judíos en las escuelas y universidades públicas en todo el Imperio ruso. Esas disposiciones fueron un mero anticipo de los subsecuentes y sostenidos esfuerzos para imponer sobre los judíos la cultura gentil mediante la educación secular compulsiva, la conscripción forzada y demás. Daniel tuvo cierta vez una visión tan tremenda que perdió toda su fuerza. Sus compañeros, Hananiah, Mijael y Azaría, también Sadikim, no percibieron la visión, pero igualmente temblaron de temor. Esto está en Daniel 10:1-9. Si no fueron conscientes de la visión, pregunta el Talmud, ¿por qué estaban asustados? Eso se debió a que aunque uno no vea, uno siente. Megilá 3a. Los conflictos internos y las preguntas que atormentaban a Reb Nosson parecen reflejar el estado de fermento del mundo que lo rodeaba y las profundas fisuras dentro de las comunidades judías. Estas debían tener una influencia decisiva en la formación de la vida posterior de Reb Nosson. Mientras se preparaba para una carrera como Rab, o quizás para ser un erudito comerciante, Reb Nosson era indudablemente inconsciente de lo que le reservaba el futuro. Él no podía verlo, pero algo dentro de él lo estaba carcomiendo. Él podía sentirlo. Entonces, mira lo importante de que nos cuenten, pues porque podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Estamos tratando de estudiar espiritualidad, ¿qué tiene que ver que nos cuenten este tema de la historia? Esa historia y por allá, y Rusia y tal. Pero mire que en este parrafito, final de este párrafo nos cuenta por qué. Porque Reb Nosson, a pesar de que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, de tener casi que un futuro muy promisorio dentro de esa cultura del momento de los judíos, él estaba agobiado, él no veía eso con buenos ojos. Esas eran todas esas preguntas que él tenía y que quería resolver.
es importante que nos cuenten esa etapa de Reynoso. Bueno, aquí sigue otro, el capítulo 4. Hermano, cuando pues íbamos a parar ahí con el lapicerito, le hacen la ceñita. Usted me dice cuando paro, No, todavía o quién tenemos quiere, tiempo. pues, O si quieren participar. No, sí, porque a mí me parece pues, muy llamativo que esa vida que le tocó a Rem Nosson y a Rabbi Nachman con esa oposición, contra las convulsiones sociales, políticas, con las matanzas, que es como muy conectado con lo que le toca a uno o le ha tocado vivir en los países donde nosotros estamos de Latinoamérica, Colombia, tanta matanza, tanta oposición como a lo que es sagrado, pues porque es, o sea, Rabbi Nachman veía que iba a haber esta época, que iba a estar esta época donde él dijo que iba a haber una inundación, un diluvio de ateísmo. Y él vio que nosotros íbamos a crecer, a vivir en ese diluvio de ateísmo, y por eso Hashem lo mandó a que forjara este camino de Breslev. O sea, es un camino muy indicado para nosotros en nuestro contexto social, político, económico, en nuestra cotidianidad, en nuestra vivencia como colombianos, como latinoamericanos. Es un camino que fue creado bajo unas condiciones muy similares, pero es porque era un camino para esta época, porque es por eso se llama la Torá de Mashiach, que es la Torá de Rabbi Nachman, antes de Mashiach, y no solo pues en Latinoamérica, pero en este mundo así tan convulsionado como estamos hoy en este momento, con tanto ateísmo, con tanta oposición para que las cosas buenas prosperen, y con ese Yetzer Hara así tan fuerte, un camino que es un camino sólido, un camino que nos va a permitir Dios mediante, nos está permitiendo, porque nos ha permitido a los que lo ponemos en práctica, vivir con armonía, ver la belleza de la vida, tener una vida buena, tener este conocimiento, esa conexión con el Sadik, con los rabinos de Breslev, con nosotros, los compañeros, con los libros. Y sin embargo, acá en este diluvio, ya tenemos nuestra arca. Mire que tiene que ver mucho con los noágidas. Va a haber un diluvio de ateísmo. Nosotros somos noágidas, nosotros hacemos el arca contra ese diluvio que no es de agua, sino de ateísmo, a través de poner en práctica los consejos del Sadik, a través de la emuná, a través de la conexión con los rabinos de Breslev, con los ancianos de Breslev, con los libros, con las reuniones, con expresar el conocimiento, con compartirlo a los demás, lo que Hashem permita, lo que quiera. Es muy bonito, hermano. Sí, o sea, mire que no es algo pues así como muy extraño a nosotros, pues si habla de Rusia, pues yo no sabía cómo se llama el señor, y que Gabriel no sé qué, Telniski, Aguardientoski, Gabriel Aguardientoski, el político, que su nombre se ha borrado, y después que llegó el otro zar, que son cosas, sí. Los apellidos. ¿Cómo Diersabin. se llama esa pecueca? Gabriel Diersabin. Que su nombre se ha borrado. Bueno, entonces aquí empieza el capítulo 4, entonces donde el capítulo se llama Buscando.
Ahí ya sabemos pues que se refiere a Reb Noson, o sea, Reb Noson buscando precisamente salirse de eso. Habiendo pasado poco más de 2 años con su suegro en Sharograd, Reb Noson volvió a Nemirov para Sukkot en el año 1795. Se le dio una habitación separada en la casa de sus padres, donde pudo vivir con su joven esposa. Aunque su padre continuó apoyándolo económicamente para permitirle seguir con los estudios, Reb Noson comenzó a tomar parte en las actividades comerciales de su familia. Aprendió el valor de las diferentes clases de mercaderías y ganó experiencia en el comercio. Con el correr del tiempo, se volvió un astuto comerciante. Discúlpeme, don Gustavo, adelante. Tenía la mano levantada. Adelante, don Gustavo. Discúlpeme, don Gustavo, y si quiere volver a Oiga, participar. Gustavo, ¿está volteando las arepas o qué? ¿Qué más? ¿Cómo están? No, sino que estaba pues cuidando a mi esposa. No, sino que complementando el aporte que iba a decir, era complementando lo que ustedes están diciendo de que estos caminos tienen mucha oposición. Es que, por ejemplo, precisamente en la Torá de Rabbi Nachman, habla de que Jacob deseaba habitar con tranquilidad, pero Jacob no podía vivir con tranquilidad porque aquel que trabaja para difundir la palabra de Dios no puede sentarse en paz. Y mire que él después de haber tenido una vida como tan ajetreada, ya está buscando como pasar los últimos días relajado y pasan todos los problemas ya con Joseph. Entonces como que ya sabemos que están en este camino como tal, trae siempre como mucho voltaje, por decirlo así. Ya es el aporte, cortico. Muchas gracias, sí, señor, gran aporte. Bien. Ese invierno, Reb Noson comenzó a estudiar en el Beit Midrash de Nemirov. Su compañero de estudios, Reb Lipa, había crecido entre los Hasidim y se había casado con una joven de familia hasídica. Pero Reb Noson, cuya mente aún resonaba con las diatribas de su suegro, ni siquiera se inmutó. Podemos tratar de imaginar sus discusiones y argumentos. Los Mitnagdim se veían siguiendo el sendero tradicional del judaísmo. Su objetivo principal era el estudio de la Torá. Sostenían que el desarrollo personal se producía primariamente mediante el desenvolvimiento intelectual y afirmaban que solo un judío erudito sería capaz de continuar y transmitir la soberbia herencia del judaísmo. Pero los Hasidim contestaban que, como resultado del acercamiento intelectual de los Mitnagdim, el grueso del pueblo quedaba con una percepción superficial de la Torá. Esto los dejaba vulnerables a los ataques de los Maskirim. Más aún, el exclusivo interés del Mitnaged por el estudio de la Torá significaba que sus devociones tendían a ser secas y carentes de vida. Sentían poca calidez, entusiasmo espiritual o cercanía con Dios al orar o cumplir con las misbot. Los Hasidim, por su parte, les daban igual énfasis a los otros aspectos de la práctica judía, especialmente a la plegaria. El sendero hasídico era uno en el cual el logro espiritual se alcanzaba poniendo todas las energías en la observancia regocijada de las misbot. Un aporte así cortico como el de don Gustavo. Muchas gracias, don Gustavo. Siempre son sustanciosos. Que hablando de eso, Rabbi Meir decía que todavía existe, pues, que puede haber gente que estudia mucha Torah y está desconectada de Hashem. Cortico. Los Hasidim
Valoraban los esfuerzos del judío simple, aunque no fuese erudito. Sin embargo, los Mitnagdim consideraban que el punto de vista de la Hasidut fomentaba el descuido por los detalles de la ley de la Torá. Por ejemplo, Otra cosita ahí. Compañero, hágale lo que se les venga a la cabeza, lo dice. ¿Dónde están los Mitnagdim ahora? No existen. ¿Dónde están los Hasidim? Hágalos por acá. ¡Presente! Sin embargo, los Mitnagdim consideraban que el punto de vista de la Hasidut fomentaba el descuido por los detalles de la ley de la Torá. Por ejemplo, había Hasidim que ponían tal énfasis en la oración, que si no se sentían dispuestos a orar de la manera apropiada en la mañana, retrasaban sus plegarias hasta haberse preparado. Como resultado, oraban después del tiempo permitido para las plegarias de la mañana, en clara violación del Shulchan Aruch. Ver Orach Chaim 89.1. Otro punto en conflicto era la propensión hasídica hacia la enseñanza abierta de la Kabbalah. Esto era algo mucho más temido debido al uso de las enseñanzas cabalísticas que hiciera Shabbatai Zvi y Jacob Frank, descarriando a tantos otros. Una y otra vez Reb Lipa y otros más discutían con Reb Nosson los méritos del hasidismo, pero él se mantenía firme, adhiriendo al punto de vista de su padre y de su distinguido suegro, quienes lo habían tenido en gran estima antes de volverse un hasid. Incluso solían disputar sobre con cuál de ellos debía quedarse. Siach Sarfei Kodesh 1.682. Todo un año pasó antes de que las palabras de Reb Lipa comenzasen a penetrar en Reb Nosson. Un año. Era renuente al hasidismo. Y el compañero de estudio de Jabruta era Reb Lipa. Que después por ahí hay algo bien interesante con Reb Lipa Reb Lipa era el gamín del curso. Reb Lipa sostenía que los hasidim tenían un profundo temor al cielo. Habiendo visitado algunos de los tzadikim más importantes de su tiempo, era capaz de dar un testimonio personal sobre sus tremendos niveles espirituales y sobre la sinceridad de sus devociones. Y con este argumento, Reb Lipa tocó el punto doloroso de Reb Nosson. Si Dios es bueno, Salmo 145.9, por estar unido al bien, uno debería sentirse pleno de deleite al servir a Dios. Como gran masmid que era, y no importa cuánto se destacase en sus estudios, Reb Nosson era muy consciente de su falta de inspiración tanto en los estudios como en la plegaria. Reconocía, al menos para sí, que era incapaz de concentrarse en las plegarias y hacia dónde lo estaban llevando sus devociones. Enseña la Mishnah en Avot 4.17. Mejor es una hora de arrepentimiento y de buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo que viene. Y mejor es una hora en el mundo que viene que toda la buena vida de este mundo. Esta Mishnah enseña claramente que uno debe lograr un sentimiento en sus devociones, en este mundo comparable a, e incluso más grande que todo el mundo que viene. Esto obviamente preocupaba a Reb Nosson. Él se preguntaba, ¿por qué no siento la alegría de la devoción? Después de todo, hay grandes tzadikim que la sienten, como se evidencia en sus devociones. ¿Por qué no yo? Reb Nosson sabía que debía buscar la manera correcta de servir a Dios. Debería utilizar los medios que sintiese necesarios para ayudarlo a descubrir la verdad del judaísmo y alcanzar una genuina devoción espiritual, aunque ello significase tomar una posición que disgustara a sus padres y suegros. Mientras Reb Nosson consideraba los méritos de la Hasidut, un hombre de Anipoli pasó por Nemirov. Invitado a comer, el hombre lavó sus manos para comer pan y recitó la bendición apropiada con una profunda concentración y entusiasmo. Reb Nosson quedó muy impresionado por la devoción del hombre y le preguntó si conocía a Rabbi Shusha. Por supuesto que lo conozco, respondió el hombre. Lo veo muy seguido.
Todo el entusiasmo en mis devociones proviene de él. El Hasid comenzó entonces a relatar el fervor de Rabbi Shusha. Cuando llega el momento para Hatzot, el Rabbi Shusha salta de la cama y exclama: Shusha, Shusha, levántate. El resto puedes dormirlo en tu tumba. El Hasid continuó entonces describiendo las otras devociones de Rabbi Shusha. El entusiasmo del hombre en sus devociones y su relato del tremendo fervor de Rabbi Shusha fueron evidencia convincente de la vitalidad y viabilidad de la Hasidut. Reb Nosson pudo comprobar que el Hasid era realmente temeroso de Dios y comenzó a viajar para ver a los seguidores del Baal Shem Tov. Los siguientes 5 años, 1797 a 1802, transcurrieron en muchas de las cortes de los rebes hasídicos. Reb Nosson visitó a los seguidores del santo Magis de Mezrich, que vivía en la cercana ciudad de Vinitsa. Entre ellos se encontraba el Rabbi Shusha de Anipoli, el Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, el Rabbi Baruch de Mezebos, el Rabbi Gedalia de Linitz, el Rabbi Sholem de Provish, y el Rabbi Abraham Dov de Shelmisky, y el Rabbi Mordejai de Kremenetz, entre otros sadikim. Reb Nosson comenzó a aprender cómo canalizar las energías hacia sus devociones, aumentando su deseo de servir a Dios tal como lo hacían los grandes sadikim. Habiendo probado la calidez de la Hasidut, Reb Nosson hizo notar: la diferencia entre un Hasid y un Mitnaged es como la diferencia entre un Kenish caliente y un Kenish frío. Ambos tienen los mismos ingredientes, pero el frío no llega a ser ni la mitad de sabroso que el caliente. Don Gustavo, ¿Qué es eso que acabaste de decir? ¿Que es caliente? ¿Un qué? un Kenish es como un plato, una Es una comida, sopa, una sopa. es un sancocho. Es un sancocho. Sí, es un sancocho que hacían allá con verduras y carne. Los que eran, pues, tenían más plata, echaban buena carne, y los otros más verduras, y las verduras para revejidas. Pero la cosa es que imagina un sancocho. Todos conocemos un sancocho. Así bien calentico, recién sacado de la olla. Imagina un sancocho, usted mételo a la nevera y al otro día sacarlo a la nevera y coméselo. Entonces lo que está diciendo Reb Nosson, el sabor, pues ahí está. Ahí está. En la calidez de las devociones. Las devociones, exacto, el fuego de Breslev, Sí. fuego de Breslev, de la devoción del corazón, fuego del corazón con la Torah, ya es un sancocho muy sabroso. La Torah, digamos, sola, así con los Mignagdim, ya el sancocho así sacado de la nevera. Pero mire que el juego de Breslev, la llamita de Breslev, que es el Esheli, el juego de Rabbi Nachman, que arderá hasta la llegada de Mashiach, amén. Ese es el juego que por eso es que nosotros nos gusta, ¿sí o no? Y nosotros Sí, no somos... ¿Ah? total, total. Y aparte es como lo que dicen por ahí, que no se puede envejecer con las mismas viejas devociones, hay que renovarlas día a día. Eso es lo que dice Rabbi Nachman. Ese es el camino de Rabbi Nachman. Está prohibido ser viejo. Prohibido ser viejo. Yo soy viejo. Va a tener uno muchos años, pero como dicen por acá, la que envejece las cédulas. Así es. Mire, Ese es el aporte. Listo, el aporte y la pregunta que tenía. Excelente, gracias. bien. Mire pues cómo nos va mostrando cómo Reb Nosson, pues, en sus inicios no tenía nada de eso. ¿Cierto? Aquí todavía no había conocido a Rabbi Nachman. Entonces es la parte donde él está buscando precisamente eso. Bueno, ahora aquí en su capítulo que se titula Frustración. Reb Nosson comenzó a sentir una mejoría, una nueva vitalidad se infundía en sus plegarias, en sus estudios y, en verdad, en todas sus devociones. Aún así sentía que no recibía la dirección adecuada, era incapaz de alcanzar una concentración plena durante las plegarias y aún estaba sujeto a las repetidas distracciones cuando trataba de estudiar.
Lo confundía el hecho de que estaba aprendiendo de algunos de los más grandes adikim de la generación, tales como el Rabbi Shusha de Anipoli y el Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, personas santas y eruditas que lograron infundir el fervor religioso a literalmente miles de jóvenes judíos, pero aún así se sentía frustrado. Lo que le faltaba era el modo de poner en práctica las enseñanzas que había recibido. ¿Cómo se aplican estas enseñanzas a mí?, se preguntaba. ¿Cómo puedo llegar a servir a Dios de la manera apropiada mediante estas enseñanzas? Escribí en su diario: había recibido un poco de temor a Dios y mejorado en algunas áreas de las cuales yo solo soy consciente. Aún así, estaba perdido en el sendero, incapaz de distinguir entre la derecha y la izquierda. Aún no tenía un maestro apropiado. Yemei Moarnat I. El comienzo del siglo XIX fue un momento crucial en muchos aspectos. La Revolución Americana y la Revolución Francesa inauguraron una nueva era de nacientes democracias. La incipiente revolución industrial iba a alterar el rostro de la sociedad humana. Dentro del mundo judío, los decretos rusos y la difusión del movimiento de la Ashkala traerían cambios devastadores. Este movimiento de la Ashkala es lo que se conoce como el iluminismo. El intelectualoides. En ese momento crucial, 40 años luego del fallecimiento del Baal Shem Tov, el movimiento que él había fundado para revitalizar el judaísmo estaba comenzando a perder su empuje. En los primeros tiempos, los hasidim solían juntarse para intercambiar palabras de Torá y discurrir sobre la devoción religiosa. En esas reuniones solían tomar un pequeño schnapps, pero con el pasar del tiempo, el schnapps se volvió el centro, mientras que hablar sobre el servicio de Dios pasó a ser secundario. El snap es un chorrito, pues, un licor. Cuando Reb Nosson comenzó a entusiasmarse por la Hasidut, pensó que esas reuniones eran útiles, en desacuerdo con Reb Salman de Kleiner, un amigo de Nemirov, quien arguía en contra de esa práctica. Sin embargo, poco tiempo después, Reb Nosson comenzó a pensar de manera diferente. Fue durante ese periodo que tuvo que salir a comprar los bagels para un Maleve Malka con los seguidores de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. El abatimiento frente a sus subidas y bajadas, incluso luego de haberse vuelto un hasid, hicieron que las preguntas de su infancia sobre el propósito de la vida se volvieran más amargas que nunca. Fue para esto que fui creado, para comprar bagels. Reb Nosson estaba perdido. Por un lado, parecía tenerlo todo. Era un hombre joven de poco más de 20 años, proveniente de una de las familias más prominentes y ricas de la ciudad. Era extremadamente erudito y su profunda sinceridad lo hacía querido por todos aquellos con quienes se encontraba. Por otro lado, aunque casado por más de 6 años, aún no tenía hijos. Scheindel había sufrido varios abortos, siempre en el segundo trimestre de su embarazo. Tobot Zichronot número 5, página 111. Aún más frustrante era su falta de progreso en el servicio a Dios. Envidiaba a algunos de los ancianos Hasidim de Nemirov, en los que percibía una verdadera sinceridad. Continuaba buscando a alguien que lo infundiera el mismo amor y devoción a Dios. No importa cuánto se esforzara por subir la escalera, aún seguía cayendo. Otro elemento más que se sumaba a sus problemas era el hecho de que su familia estaba disgustada con él. La mera mención de la Hasidut era suficiente para despertar la cólera de Rabbi David Esbi Orbach, y ni hablar de la idea de que su yerno, a quien veía como un diligente estudiante de la Torá con un brillante futuro, se hubiera embarcado en ese sendero. Durante los años en que Reb Nosson comenzó a interesarse en la Hasidut, dudó e incluso temió visitar al Rabbi David Esbi. Sus amigos le aconsejaron que no lo hiciese para evitar la tremenda recepción de que seguro le estaba esperando. Que tu esposa viaje sola, le dijeron, pero al final Reb Nosson decidió ir de todas maneras y más tarde en su vida le agradeció a Dios por esa decisión. De no haberlo hecho, es muy probable que habría estallado un conflicto matrimonial que terminaría en el divorcio.
Un invierno, Reb Noson viajó para visitar a su suegro. Un amigo le pidió que le entregase una carta al rabí Mordejai de Kremenetz, que estaba cerca de Sarograd, donde el rabí David Zvi era rabino jefe. Reb Noson tenía miedo de la ira de su suegro Zvi, si éste llegaba a descubrir que había visitado al rabí Mordejai. De modo que no fue sino hasta después de Pesach, varios meses luego de su arribo. El rabí Mordejai se preguntó por qué la carta había sido entregada tan tarde. Con su padre, su suegro e incluso su esposa en su contra, Reb Noson oscilaba dolorosamente. Su frustración le daba el impulso necesario para visitar a los Adikim, pero la falta de progreso apreciable en sus devociones hacía tambalear su resolución. Sin llegar a comprometerse como devoto hasid de alguno de los Adikim más importantes. Es fácil comprender por qué Reb Noson no viajó para visitar al Rabbi Nachman en esta etapa, aunque la reputación del Reb ya se había difundido por toda Ucrania. En esa época, el Rabbi Nachman aún estaba viviendo en Slatipolia, lo que implicaba un viaje en carreta de cerca de 150 kilómetros. ¿Por qué Reb Noson se arriesgaría a una mayor oposición por parte de su familia cuando, en base a sus experiencias hasta la fecha, la esperanza de salvación era tan poca? Otro factor era que en 1800 el Shpola Seide había comenzado una campaña implacable en contra del Rebbe Nachman, haciendo descender un velo de misterio sobre la verdadera identidad del Rebbe. La oposición se hizo tan grande que en toda Ucrania, incluso tan lejos hacia el oeste como donde vivía Reb Noson, los seguidores del Rebbe eran ridiculizados y despreciados. El antagonismo hacia Rebbe Nachman y sus hasidim se volvió tan intenso que no había justificación alguna para considerar semejante viaje. Tanto el padre como el suegro de Reb Noson pensaron que finalmente terminaría aceptando un puesto rabínico. Sin embargo, y desde su juventud, Reb Noson le huía a eso. No quería utilizar la Torá como un medio para ganarse la vida, de acuerdo con la enseñanza rabínica. No hagas de ella una pala para cavar. Avot 4:5. Para el verano de 1802, Reb Noson se había organizado una vida de estudio de Torá y de comercio. Pasaba la mayor parte de su día en el Beit Midrash y varias horas dedicadas a ganarse la vida. Ocasionalmente hacía algún viaje de negocios a Berdichov y otras ciudades. Para ser más útil a los negocios de su padre, Reb Noson decidió mudarse a la ciudad de Berdichov o a Odessa. Mientras se estaba preparando para la mudanza, su suegro le notificó que pronto pasaría por Nemirov. Por respeto a su suegro, Reb Noson pospuso el viaje. Así como resultaron las cosas, la visita de Rabbi David Zvi a Nemirov se retrasó hasta luego de su corte. Eso se debió a una directa providencia divina. El Rabbi David Zvi Orbach era un formidable opositor de la Hasidut. ¿Quién hubiera pensado que fue su retraso en llegar a Nemirov lo que le permitió a Reb Noson volverse un Hasid de Breslov? Pues ese septiembre de 1802, poco antes de Rosh Hashanah, el Rebbe Nachman se mudó a Breslov. ¡Ey! Hashem. Si le gustó, después vuelvo por más. Ahora, si quiere seguir conociendo los interesantes detalles de esta maravillosa historia, Si quiere conocer cómo conoció a Reb Noson, no se pierda To Be Continued. el próximo programa en el mismo canal, la Asociación Bresley Colombia. Como eso se pone tan interesante. Ya la próxima semana, con la ayuda del Eterno, ya entra esa etapa de cómo conoció a Reb Noson. Por aquí ya nos da pistas, vea. ¿Cómo conoció a Reina Tana? A Reb Noson, a Reina Hashem. ¿Quién quiere finalizar la reunión? Cerrar la reunión. Si me permiten. Claro, bien pues, hermano. Adelante. Muchas gracias. Bendiciones. Aprovechar que estaba en carreritas y no los había podido saludar a mis compañeros, que se les extraña tanto durante la semana. Bueno, entonces
Hashem, queremos darte gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos y compartir, Señor, tus enseñanzas, las que nos has enviado, Señor, a través del Tzadik, a través de Rabbi Natman, por quien damos gracias, Señor, que nos permitiste conocer estos caminos. Gracias, Señor, por la Asociación Breslet. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo y difundiendo y que más personas se acerquen, Señor, a ti a través de la Asociación de Breslet Internacional también. Queremos darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros compañeros, de sus familias. Permítenos seguir adelante, comprender, Señor, que todo lo bueno viene de ti, pero también hay veces todo lo malo también viene de ti y que tenemos que aprender, Señor, a sacarle el provecho a cada dificultad que tenemos a diario en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás siempre ahí con nosotros. Gracias por la vida del Señor Daniel, que gracias a él es que podemos, Señor, conocer cada día más de ti. Muchas gracias, Hashem. Quedamos en tu presencia. Amén, compañeros. Amén, amén. Gracias. Amén, amén, amén. Shalom, shalom. Muchas gracias. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shalom, mis compañeros. Shalom, don Daniel, Osma, todos los compañeros. Desde aquí de Tierra Alta. Chao. Bendiciones, gracias. El Eterno nos permita Chao, muchachos. en Nachman a nosotros. Amén.